Buenas tardes, Armando. Le damos la bienvenida a la sesión de la tutoría Auditoría 3. La Universidad del Valle, en su fortalecimiento y en sus mejorías a las capacitaciones, a las clases que se dan en las tutorías. Para este caso, en la sesión 3 tenemos preparado, hablando de los informes de auditoría, tenemos preparado enseñarle de la vida real, de la realidad, los informes, cómo se redactan, cómo es su estructura, la realidad de cómo pasa en las empresas, en las instituciones, que no es tan como la teoría lo tiene, sin embargo sí se cumplen con los elementos, ¿verdad? Que se mencionan ya en las sesiones 1 y 2 estuvimos hablando de los elementos que componen, ¿verdad? Los elementos que componen el informe final de auditoría, pero no podemos dejar por alto otro tipo de documentos que se miran antes de hacer el informe final de auditoría. Entonces, usted sabe que en el informe de auditoría, al final, estuvimos explicando nosotros en las sesiones anteriores, existe un párrafo o una sección donde hay comentarios del auditado, no sé si se acuerda, y hay comentarios del auditor si es necesario. Entonces quiero compartirle hoy en la sesión 3 y en la sesión 4 vamos a ver, primero en la sesión 3 vamos a ver algo que se llama el acta preliminar de los resultados o acta de comunicación de resultados preliminares. ¿Usted había escuchado alguna vez este elemento? Sí, Armando, sí, ok. sí, Entonces, de hecho lo he visto, como le comentaba, okay. En el trabajo que me ha tocado atender en la auditoría. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a conectar el acta preliminar? Aquí vamos a ver, por eso parte de la clase que se les dejó en tarea era buscar las bases legales, porque hay unos articulados en cuanto a leyes que se deben de apegar a las auditorías. Entonces, hoy vamos a iniciar a ver el acta de comunicación de resultados preliminares, vamos a ver su estructura, vamos a ver cómo se redacta, y en síntesis el informe preliminar es estilo acta. Es estilo acta donde van a firmar las partes responsables del área o de la empresa auditada, o del área responsable en este caso de realizar o emitir los estados financieros, y también va a firmar la contraparte, que sería el equipo de auditoría de la firma o de la auditoría interna o del equipo de auditores que ha llevado el proceso de la auditoría. Entonces, regresando desde el inicio para que comprendamos un poquito, al inicio se presentan la planificación, los alcances que va a tener la auditoría, se presentan las áreas que se van a revisar, se le presenta a la unidad auditada, y entonces al final, antes de dar el informe final, ¿se acuerda que estuvimos hablando de la comunicación constante? Tanto con los gerentes, con los accionistas, con las personas responsables en el proceso de auditoría. Pues este informe es el informe que respalda todos sus hallazgos si encontró, ¿verdad? Y si no encontró, pues que respalda su opinión de sin salvedad o con salvedad al final de la auditoría. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el informe preliminar es cuando ustedes le presentan formalmente al auditado los resultados que a ustedes les llamó la atención, si hubo hallazgo, o los resultados de que no hay salvedad y que todo está perfecto, pues. Entonces, vamos a iniciar a ver la estructura, cómo está hecho, y una vez que se firma, es el soporte de los hallazgos, en todo caso si resultaron, que usted va a plantear o va a redactar o va a presentar en el informe final, o bien de la no objeción o de un informe sin salvedades, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque este es el soporte que usted tiene. O sea, este es el momento que el auditado debe decir: en este punto de rango
yo opino con estos soportes, esto es mi respaldo, por lo tanto no procede. Y entonces ahí es donde se evalúan en ambas partes y se llega a un acuerdo, pues, ¿ves? De qué es lo que va a quedar, cómo hallazgo, si va a quedar o lo que no, lo que sí va a quedar según el auditor, pero que a la hora de verlo, antes de firmar este acta que le vamos a presentar, se subsanó y ya no va a ser motivo de hallazgo. ¿Preguntas al momento? No, estamos bien ahí. Entonces, ustedes, porque terminó el proceso de auditoría, hablando de la identificación de la información y de todo lo revisado en leyes, disposiciones, procedimientos y todos los respaldos, los documentos soportes de las transacciones, de los procesos administrativos, financieros, etcétera, todos los procesos que pueda tener una empresa o pueda tener una institución, usted ya tiene su evidencia sustentable, verificable, la evidencia con soporte y que le van a respaldar a usted para el informe final de auditoría. Entonces, primero tiene que tener un título, el acta, ¿verdad? Y usted va a poner que son los resultados preliminares, va a poner el nombre de la auditoría, en este caso el ejemplo. Este es un ejemplo real, Armando, solo se le cambiaron los datos para que usted esté claro de que no es teoría, es realidad. Entonces, el primer párrafo va a ser de las partes auditadas. Entonces ahí usted puede observar, usted puede ir leyendo mientras vamos avanzando. Yo le voy a explicar la estructura. Esto se va a compartir a usted, ya está compartido, es más, en la plataforma de la Universidad del Valle. Y usted está en Word, pues, inclusive puede hacerle cambios, mejorarlo o utilizarlo si usted desea así, ¿verdad? Entonces el primer párrafo es de las partes auditadas. Ahí debe mencionar todas las personas, nombres y apellidos y su cargo de las personas responsables de la emisión de los estados financieros de la empresa o de la auditoría que usted está realizando o acaba de terminar de realizar antes del informe final. Luego en el otro párrafo usted va a mencionar las personas o el equipo de auditoría que está llevando a cabo el proceso. Es decir, desde el auditor encargado, desde el responsable de la firma, todas las personas que están involucradas en el proceso de auditoría que tiene la firma o tiene la auditoría interna, si es auditoría interna o una auditoría externa, o si es de la Contraloría para el caso de las instituciones del Estado. Entonces ahí se mencionan todas las personas responsables de ejecutar la auditoría, se menciona el nombre de la auditoría, se menciona el periodo, ¿verdad? Y se menciona el número de credencial. ¿Usted sabe lo que es la credencial? Ese es cuando se inscriben, ¿no? Tengo entendido. Ok, entonces, ese es un número que le dan cuando se inscribe la firma. Mire cómo funciona la credencial. Esa credencial que está ahí es un número de una comunicación. Pero ¿cuál comunicación? La comunicación donde vamos a hablar de una empresa privada, donde el dueño o los socios o la junta directiva que ha solicitado realizar la auditoría o que lo ha contratado a usted, en este caso como auditor, le autoriza a usted para llegar a su empresa, en el caso de las empresas privadas, o la autorización que le da la Contraloría, en el caso de las instituciones del Estado, al equipo de auditoría para poder llegar a revisar la institución o la empresa a la cual se le va a hacer la auditoría. Es decir, la credencial es la autorización para poder ir a pedir, ver, revisar o tener acceso a la información financiera en este caso. Y una consulta, ese número, ¿cómo lo generan? Entonces, es un número es que un la número firma de una lleva. comunicación. Por ejemplo, ahí el ejemplo es auditoría interna, enero, comunicación número 1 del mes febrero, etcétera. Cada quien como tiene su cronológico, como le llaman, o referencia de comunicación. Pero al final es la comunicación donde le dice, vamos a decir que es empresa privada. La junta directiva de la empresa Universidad del Valle le autoriza iniciar el proceso de auditoría, el cual fue contratado, ya bla, 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 ¿verdad? Entonces ahí le dan la autorización a ustedes como auditoría para poder presentarse a la unidad, a la institución o a la empresa auditada o a la que se le va a hacer la auditoría. Okay. Consulta al momento.
No, estamos bien. Entonces se mencionan después, ¿para qué? Para cumplir los objetivos, ¿verdad? De la auditoría que se va a realizar, el periodo que se va a realizar, a la empresa que se le va a realizar, y se comienzan a mencionar los alcances. Los alcances es lo que se va a revisar, lo que se pidió para revisar, porque usted sabe que los dueños pueden hacer una auditoría 100%, a como pueden solicitar específicamente áreas, departamentos o tipo de auditoría, porque usted sabe que no solo es financiera, pero para este caso es financiera. Entonces se comienzan a mencionar el alcance del trabajo, y hay unos puntos, una sección que se llaman generales, pues, de la auditoría que se va a realizar. Entonces, como el informe ya se está haciendo y se va a firmar cuando ya usted prácticamente está finalizando la auditoría, entonces las generales es como una remembranza, ¿verdad?, de todo el recorrido de la auditoría, y ahí viene mencionando bases legales. Entonces el primer párrafo menciona que se realizó una reunión, ¿verdad?, en base, en este caso, el articulado es para institución de gobierno, ¿verdad? Entonces dice que conforme al numeral 96 de las NAGUN, que fueron actualizadas en el año 2023, antes era el artículo 116, si no mal recuerdo, ¿ves? Donde se informa, en ese artículo se realiza, dice que cuando se realiza el inicio de la auditoría conforme ese artículo, ¿verdad?, entonces ahí se plantean los alcances, los objetivos, el periodo, las consecuencias jurídicas, y todo conforme a lo informado en fecha tal. Esa fecha tal es cuando ustedes como auditor, conforme a ese artículo, están informando a los auditados con la credencial que mencionamos anterior, van a iniciar el proceso y ustedes plantean lo que van a realizar, el trabajo que van a realizar. Es decir, ese artículo que menciona ahí es que se le informa el inicio de auditoría, todo el alcance que van a tener, los objetivos, el periodo, el tiempo que se van a dilatar realizando la auditoría, todas las consecuencias jurídicas que puede tener el informe final o los resultados que vayan a obtener. Entonces, esa fecha que está ahí, conforme lo informaba a las partes con fecha tal, es una comunicación formal que ustedes firmaron cuando se reunieron en el acta de audiencia. Se le entrega un acta al auditado y un acta al equipo de auditoría. Es decir, solicitan la reunión, se sentaron con esa fecha, se firmaron esos dos tantos y se informó todo el alcance, el objetivo y todo lo que ya mencionamos anteriormente. Luego se hace, entonces aquí le quería enseñar la base legal, porque no vamos a irnos sin... Sí, profe, una consulta ahí en eso. Usted sabe que ahorita, bueno, por lo menos las firmas extranjeras que he visto, se trabaja por medios digitales, ya no se hacen reuniones físicas, por así decirlo, por lo menos donde yo miro. Ahí cuando hablan de la firma y la fecha en que informa, un correo es suficiente, es muestra suficiente de que se está firmando un recibido de una acta. Mire, un correo de confirmación. Por ejemplo, cuando yo ahorita le mandé para que nos comunicáramos ahorita para realizar la sesión 3, ¿qué fue lo que hice yo? Le mandé una invitación a su correo formal, ¿verdad? Sí. Entonces, para esa reunión, para cumplir con ese numeral o artículo de las normas, usted tiene un correo de invitación, usted los invita y cuando finaliza, usted le va a mandar en digital el acta para que acusen de recibido de conformidad, y ese sería prácticamente su respaldo. Cuando usted le manda el detalle del acta, porque aunque no estén presencial, pero lo hicieron en línea, ¿verdad? Entonces, de los resultados que se obtengan ahí, o de todo lo que ustedes presentaron, usted manda el acta igualita como que la va a firmar, se la manda por correo a él, que le acuse de recibido, que está conformidad. Cuando él le mande a decir que sí, es como que él esté firmando. Siempre y cuando sea los responsables o todos los responsables de emitir los estados financieros, o los responsables de atender la auditoría también. Ok, ahí no es necesario que contesten todos, sí, sería por lo menos lo que he visto aquí, que contesta la gerente financiera, el responsable, y poniendo en copia todo. Bueno, ya con la copia se están por sabidos, ¿no? Sí, y si no se pronunciaron es que están en conformidad. Ok, entonces en el artículo 96 habla de eso, que los auditores antes de iniciar un proceso de auditoría deben convocar a una reunión de inicio. Ahí usted lo puede leer a mayor profundidad y es prácticamente lo que se le explicó ahorita. Luego dice que efectuar
efectuaron un entendimiento. Fíjese que siempre habla en el pasado porque ya está al finalizar la auditoría. Efectuaron un entendimiento. Cuando se habla de entendimiento es que el auditor fue a conocer la institución, las dependencias administrativas, a través de unos cuestionarios que se hacen al inicio. En el Estado se hacen unos cuestionarios que se llaman el cumplimiento de los 5 componentes de control interno, y creo que yo se lo puse compartido al final de la base legal. Se llaman los 5 componentes de control interno, pero este es para el Estado. Usted podría evaluar el control interno conforme las NIAs y usted elabora sus propios cuestionarios en base a la firma que usted representa o en base a los cumplimientos estándares o la ISO que cumple la firma en este caso, si es una auditoría externa. ¿Ves? En este caso son cuestionarios que son para instituciones de gobierno de Nicaragua. Entonces hay una pregunta para cada componente. Ya, el primero es el componente del entorno de control, entonces hace unas preguntas. Y le pregunta que si existen manuales, que si existen procedimientos, que si hay códigos de ética. Usted contesta sí, contesta no, y si contesta no, observaciones, usted lo califica. ¿Ven? Pero eso es algo muy técnico que usted ya debió de haber visto en las clases anteriores. Sí. Entonces, el entendimiento es eso, que los auditores se apropian de las leyes que debe de cumplir la institución, las normas, las políticas, sus regulaciones aplicables, si hay algún ente rector, ¿verdad? O si en caso que fuera una empresa privada, si es una subsidiaria, por ejemplo, que la controlan del extranjero, o si es una corporación, o si es transnacional, que deben de darle cuentas o darle información a una empresa central. ¿Ves? Entonces el auditor debe de involucrarse y debe apropiarse, y a eso se refiere el entendimiento. También, no solo de la empresa, se hace un entendimiento de las leyes, de las normas, de las políticas de cada país, ¿verdad? Cuando hablamos de leyes, normas, hablamos del país. Si usted está en Nicaragua, pues las leyes que se cumplen en Nicaragua, ¿verdad? Que tienen que ver con la empresa. Por ejemplo, si usted es una empresa exportadora de tabaco, por decirlo así, usted ya sabe que exporta tabaco y que en Nicaragua debe cumplirle con unos requisitos al MINSA, pagar, creo que son $50 por cada factura de exportación de tabaco, que tiene que ir a hacer trámites al IPSA para que le den un permiso fitosanitario, porque es agrícola, creo, el tabaco. Y usted tiene que ir a la USEN a realizar su trámite de exportación o documento de exportación FUE si es fuera de Centroamérica, o DUCAF si es Centroamérica. Y entonces usted realiza también un entendimiento como auditor de las leyes y de todo lo que involucra el giro del negocio de la empresa auditada. ¿Para qué? Para que usted pueda dar una recomendación de profundidad, ¿verdad? Si sería el caso de encontrar alguna debilidad de control interno. Luego dice que habla de un entendimiento de las normas, manuales, procedimientos internos, ¿verdad? Y que esos procedimientos están a través de sistemas informáticos. Es decir, la mayoría de las empresas grandes, ¿verdad? Por decirlo así, transnacionales, hablamos de empresas grandes, serían catalogadas como medianas empresas, ¿verdad? Porque grandes empresas hablamos de billones, pero cuando hablamos de la pequeña y mediana empresa, como dicen las NISPARAPYME, hablamos de empresas grandes, pues como la Coca-Cola, por ejemplo, la Pepsi, ¿ves? Que son empresas, pero que no son tan grandes, son medianas. Entonces, todas las empresas en donde se están desarrollando a lo interno funcionan diferente, ¿sí o no? Todas funcionan diferente. Entonces, tiene que también tiene que tener un entendimiento de los ciclos de las operaciones, de los procedimientos y sobre todo del funcionamiento de los sistemas contables o de los sistemas de gestión financiera, o se ocupa un sistema general donde hay subsistemas. Es decir, usted puede tener un sistema de gestión de exportación e importaciones y debajo de todo eso hay un subsistema de exportaciones, hay un sistema de importaciones, hay un subsistema financiero, contable, de presupuesto, de recursos humanos, etcétera. Porque ahora los sistemas contables son tan bondadosos y tan inmensos, tan grandes, para empresas medianas, ¿verdad? Que el auditor debe tener el entendimiento de cómo funciona el sistema.
¿Qué hace cuando guarda? ¿Qué hace cuando un responsable le da clic en aprobar, clic en autorizar? Debe saber, porque cuando se emiten los documentos que van saliendo en los procesos, el que va firmando si es que dio clic con su usuario y su clave, por ejemplo, para que usted pueda sacar una observación o pueda recomendar una mejora a los procesos, por ejemplo. Entonces el auditor también debe realizar un entendimiento a los sistemas tecnológicos. ¿Alguna pregunta hasta el momento, Armando? No, profesor. No. Ok, luego dice que debe haber una notificación, o hubo una notificación conforme el proceso de auditoría que se le mandó a investigar a usted, debió de haberlo observado o identificado, donde se notifica formalmente a quiénes, a los responsables de la emisión de los estados financieros. En este ejemplo hay un director general que es el que le da seguimiento al director financiero responsable de la emisión de los estados financieros, al responsable de contabilidad, quien es el que los realiza o los elabora, al responsable de la unidad de adquisiciones o compra en empresa privada si está asociada a un sistema y a un cumplimiento financiero, porque en las contabilidades presupuestarias están todos vinculadas, todas las direcciones, y como compra es sensible porque se generaría una orden de compra, generaría probablemente un pasivo, una cuenta por pagar, entonces está vinculada a la finanza o al compromiso que puede hacer una orden de compra. ¿Ves? Entonces por eso en este caso la unidad de adquisiciones y el director general de exportaciones e importaciones, porque es la persona donde se hacen los negocios, donde hay ingresos para este tipo de empresas. Es decir, si su sistema financiero contable, su principal rubro o su giro de negocio son exportaciones e importaciones, en el cual se brinda un servicio que va a generar ingresos financieros monetarios a la empresa, ¿está vinculado directamente o no está vinculado? Claro que está vinculado, porque en base a eso, a ese servicio que se brinda de exportaciones e importaciones, al financiero le llega la plata a las cuentas bancarias, ¿verdad? Entonces también se notifica como responsable, aunque él no firme el estado financiero, pero como él es parte de los procesos, en este caso, él debe ser notificado también, porque sus reportes que él va a mostrar, es decir, si yo hice 20 trámites de exportaciones, estoy diciendo cualquier cosa, que cuestan $100, yo debo demostrar los formatos o los documentos de exportación, que se llaman documentos de exportación, sí, y que se cobró lo que era. ¿Ves? Entonces, esos $100 valía tal vez la gestión, y fueron 20, estamos hablando de 200 por 20, $4,000, ¿verdad? Entonces, ¿tienen de estar en la financiera esa plata? Sí. ¿Y están en los trámites que se realizaron al servicio? Sí. Por eso es que se notifica. Entonces, en este párrafo, usted, en cumplimiento al artículo 26, voy a hacer énfasis aquí, este artículo antes era otro. O este, el otro. Ya lo vamos a ver en la base legal, porque yo aquí lo cambié. Exactamente. Con la reforma parcial a la Constitución, y lo dejé para que usted mirara el cambio. Eso acaba de pasar, eso es ahorita. Si no lo ha hecho, lo invito a que lea nuestra reforma parcial a la Constitución Política de Nicaragua, Ley 1234, me gustó el número porque es imposible que uno se le olvide, ¿verdad? Y antes el artículo en cumplimiento era el artículo 26, numeral 3 de la Constitución. Con la reforma, ahora es el artículo 24, numeral 7. ¿Lo mira bien ahí? Sí. Entonces, si usted se fija, yo no lo cambié para explicarle eso, porque quería hacer énfasis en eso. Hasta hace más de casi un mes, un poquito más, era el artículo 24. Perdón, 26. Hoy es el 24. Y dice lo mismo, pues, que toda persona tiene derecho a conocer toda información que sobre ella se haya registrado en las entidades de naturaleza privada y pública. Entonces, aquí este párrafo dice que se notificó a los responsables con fecha. Esas son las cartas que manda el auditor en el proceso de auditoría, con sus referencias, con fecha de recibido, cumplimiento a eso, ¿verdad? Y a los artículos de la ley orgánica, porque esta es institución del Estado. Si fuera empresa privada, suficiente con el primero, con el artículo de la Constitución, Armando, de cada país, ¿verdad? Entonces, en el caso de Nicaragua sería el artículo 24 de la reforma
a la Constitución Política 123, publicado hace un mes aproximadamente. Entonces luego tenemos el artículo de la Ley Orgánica, que es el artículo 53, numeral 1, que dice que debe hacerse una notificación inicial, y el artículo 54, que dice que es la notificación inicial el procedimiento administrativo para cualquier naturaleza, dará inicio con una notificación de carácter, alcance y todo lo que habíamos mencionado anteriormente. Eso lo puede leer usted con tiempo, ¿verdad? Y nosotros seguimos presentando. Ahí pone usted todos los nombres, sus números de cédula, los cargos y cuándo recibieron la notificación. Dice que en el otro párrafo debe explicar usted que se entregaron las notificaciones de forma personalizada, o sea, a cada quien, que se mantuvo una comunicación constante, es decir, que a estas personas se estuvo comunicando en todo el proceso de la auditoría, ¿verdad? No prescrito en el artículo 57 de la Ley Orgánica. Entonces ahí está el artículo 57 de la Ley Orgánica, que dice que en el curso del procedimiento de auditoría, los auditores, en el caso del gobierno, ¿verdad?, los servidores públicos que realizan las labores de auditoría, deben de mantener una comunicación constante con los trabajadores o servidores públicos que están activos en el momento, así como los responsables si ya son ex servidores públicos. Para la empresa privada, pues en las normas, en las NIAs, yo creo que le mencioné, si no mal recuerdo, que debe haber una comunicación constante. Entonces el mecanismo ahí es en cumplimiento a las números 700 de las normas de auditoría, ¿verdad?, que también lo mencionan. Nada más que aquí ya está normado porque es a través de gobierno. Pero en las NIAs pues menciona que ahí debe haber una comunicación constante, y eso usted lo menciona en otro párrafo. Esta carta salvaguarda... ¿Qué significa, ¿qué significa esa sigla EIB? Ese es el nombre de la empresa. Ese es el nombre de la empresa, para no estarla mencionando todas. Exportaciones e importaciones del Valle. Y después usted le va poniendo EIB, porque si no, técnicamente esto se le va a volver un montón. Sí. Entonces, una de las recomendaciones que se hace es que cuando usted está mencionando a la empresa o cargos repetitivos, y entonces usted las iniciales lo pone entre paréntesis. Por ejemplo, pone todo el nombre, lo pone entre paréntesis, y luego usted solo va mencionando EIB, ya se sabe que es. Por eso he visto las siglas de la empresa en el informe, entonces que por lo general siempre pone las siglas. Qué bueno que está aprendiendo y está conectando cabos. ¿Ves qué importante? Sí. ¿Ves qué importante es practicar o ver o dar clase o estudiar con algo real? Entonces usted ya se está contestando solo lo que yo le dije, si era real o no era real. Sí. La carta salvaguarda yo se la voy a mostrar en la sesión 4, porque la carta salvaguarda yo se lo voy a explicar en la sesión 4, pues, pero se debe mencionar en el informe preliminar. Entonces dice que se obtuvo carta salvaguarda con esa fecha. Es una carta que se la vamos a explicar en la sesión 4, antes del informe final de auditoría, donde el responsable de la emisión de los estados financieros dice que ha recibido la devolución de toda la información que fue facilitada hacia ustedes, los auditores. Es decir, cuando ustedes llegaron a la auditoría, pidieron un sinnúmero de manuales, procedimientos, cheques, transferencias, comprobantes de diario, estados financieros, procedimientos, diagramas de flujo, etcétera. Todos esos documentos físicos originales que tiene toda institución, todos los manuales de procedimientos. Entonces, cuando terminan la auditoría, ustedes lo devuelven. Entonces, el responsable de la dirección financiera o el responsable de emisión de los estados financieros y el responsable de resguardar esos documentos le manda una carta al auditor diciéndole que ha recibido la documentación que ha sido suministrada a ustedes en condiciones iguales a las entregadas. Y eso significa salvaguarda. Ahí el auditor salvaguarda la responsabilidad de la devolución de los documentos. ¿Alguna pregunta? Después se lo vamos a enseñar en la sesión 4. Vamos a enseñar un ejemplo así como este, para que usted lo mire y lo observe y pueda valorarlo. Luego hay una sección que se llama control interno. Ahí menciona lo que habíamos explicado, miren, que se evalúa el control interno. Usted puede evaluar el control interno conforme a las normas internas que tiene cada empresa privada, ¿verdad? Toda empresa privada debe tener controles internos dentro de todos sus procesos, manuales, disposiciones, reglamentos. Entonces, en base a todos esos reglamentos, en base a todas esas disposiciones que usted tiene como empresa privada, usted va a hacer unos cuestionarios.
Voy a poner un ejemplo, porque como yo sé que mucha gente pues cae en la empresa privada a laborar, entonces el Estado ya tiene sus ejemplos de cuestionarios que son los que yo le enseñé, ¿verdad? Solo se le cambian algunos términos, pero ya están dadas las reglas del juego. Pero si usted fuera empresa privada, vamos a poner un ejemplo, usted agarra el manual de recursos humanos, ¿verdad? Y en el manual de recursos humanos dice que debe de haber una convocatoria interna y externa por un tiempo de 10 días a la hora de solicitar la contratación de alguien que vaya a ser parte de la empresa. Entonces usted cuando va a hacer la auditoría, usted pregunta, ¿se realizaron las publicaciones externas y internas en cumplimiento del numeral 1 de la disposición o el manual de recursos humanos? El auditor le va a decir que sí, el auditado le puede decir que sí o le puede decir que no. Si le dice que sí, entonces usted le va a poner la pregunta. Si la respuesta es sí, proporcionado evidencia de las publicaciones realizadas en ejecución de la contratación. Entonces ahí se comienza a evaluar el control interno. Entonces, los controles internos y los cuestionarios que se hacen son en cumplimiento a todos los manuales que a ustedes les faciliten. Entonces por eso dice que ahí se evalúan los controles internos implementados por la empresa o la institución mediante unos cuestionarios que usted puede hacer si es empresa privada que cumpla con las disposiciones internas. ¿Alguna pregunta por el momento? Profesor, solo una consulta ahí. Con esos controles internos, cuando la empresa dice, por lo general me ha llegado casos que comentando pues con compañeros, auditores, de que dicen de que a veces las empresas se justifican de que no hay nada físico, pero está sobreentendido, pues le dicen que todo el mundo lo conoce. Eso entra como un punto para salvedad o es una recomendación nada más. Sí, mire, lo ideal es toda empresa formal, toda empresa grande no va a tener ese problema. Y si la tiene, nosotros como auditores tenemos claro algo. Los procedimientos existen y están en función, pero no están por escrito. Entonces nosotros asumimos, cuando nosotros levantamos el entendimiento, porque vamos al lugar donde se hacen las actividades financieras, y los controles se realizan, es decir, no está por escrito que se realiza saqueo de caja general al final del día, por decirle así. Pero usted como auditor, cuando llega a hacer la auditoría, mira que a las 5, a la hora del cierre, está alguien de contabilidad haciendo un arqueo en caja de tesorería, por ejemplo. No está por escrito, te consulta, ¿y esto cómo lo hacen? Sí, se hace diario. Entonces, para usted ya es un control interno, porque se hace por costumbre, aunque no esté por escrito. Y sí es válido. Por supuesto que usted lo tiene que razonar a la hora de los resultados del informe y en los auxiliares y los anexos del informe. Ok, entonces avanzando, quedamos claros de la evaluación del control interno a través de cuestionarios. Los cuestionarios son para todo, Armando. Ingresos, producción, venta, todo lo que tenga que ver con la empresa. Sí, todas las áreas a evaluar. Todas las áreas, porque si usted se dedica, por ejemplo, a la producción de tabaco, como decía, usted tiene que ir ahí donde están empacando, transformando, todo el procedimiento del tabaco, por ejemplo, si hacen puro, o si lo venden en hoja, o si lo venden cortado, o dependiendo, pues, o puritos, o puros, o cigarrillos, etcétera. Sí, en nuestro caso, porque se hace de todo. Lo que yo he visto es que mandan a un responsable a cada una de las áreas, a ver, lo firman, a ver el proceso. Luego dice que otro párrafo donde se confirma el alcance de las pruebas de auditoría por medio de los procedimientos y resultados de la evaluación del control interno y el riesgo de control, determinando que el alcance es conforme a la calificación del sistema de control interno. Aquí eso tiene que ver con la evaluación de los riesgos. ¿Qué tiene que hacer? ¿Se acuerda que estuvimos hablando de los riesgos? Entonces, el alcance de la auditoría tiene que buscar siempre mitigar el riesgo para que usted pueda dar una recomendación de que el control interno minimice el riesgo. ¿Ves? Que el riesgo de control no sea un alcance o que pueda pasar. ¿Ya? Hay que minimizarlo a lo menos. Es decir, a disminuir el riesgo de que pueda ocurrir. Luego dice que se elaboró un memorándum de control interno en el cual se resumen las fortalezas y debilidades detectadas mediante las técnicas de procedimiento del control interno. Es decir, que cuando usted fue a revisar
todas las normas, las leyes, las regulaciones que se aplican a la empresa, usted debe identificar las fortalezas y debilidades. ¿Para qué? Para poder recomendar, y usted lo hace saber. También dice que se revisó en esa auditoría, dice, en lo pertinente de la implementación de recomendaciones anteriores. O sea, el auditor debe siempre que llegue a hacer una auditoría, preguntar cuál fue la última auditoría. Y si en esa auditoría hubo recomendaciones de control interno o de cualquier tipo de recomendaciones y se quedó por escrito, usted debe de ir a cerciorarse, a verificar que la recomendación se atendió. Si no, se convierte en un seguimiento que le va a dar su auditoría. Entonces, usted como auditor debe ir a revisar que se hayan implementado las recomendaciones anteriores. Si no, usted le va a sacar el punto también, el hallazgo. Otro párrafo donde ya a profundidad se revisan los sistemas, ¿verdad? Donde se realizaron ya las financieras específicamente. Porque antes eran los procesos del sistema de gestión a los servicios, ¿se acuerdan? Sí. Pero también, no solo los servicios tienen sistemas, y obviamente que los contables y los financieros también. Usted conoce ahí en su empresa, por ejemplo, que hay sistemas de producción o subsistemas, sí, y también hay un sistema contable y financiero. Sí. Que de hecho trabajan bajo la misma base de datos, la misma pivot. Son independientes, pero trabajan bajo la misma pivot. Uno conecta con el otro. Correcto. Entonces usted también revisa todos los procedimientos de los sistemas. Es decir, que el sistema esté funcionando bien. ¿Ves? Que si yo emitir un cheque por 1 millón de Córdoba, que sea por 1 millón de Córdoba y no por 10 millones. ¿Verdad? Sí. Que el sistema esté funcionando bien, que las partidas débitos créditos se apliquen bien, que los ingresos registrados y los egresos registrados estén cayendo a las cuentas correctamente, etcétera. De todos los procesos. También se habla del cumplimiento o verificar el cumplimiento de las autoridades aplicables a través de los procedimientos de auditoría aplicados en cada una de las operaciones en los procesos de las cuentas revisadas, activo, pasivo y resultado. Considerando el efecto. ¿Qué significa esto? Bueno, que usted fue a verificar que los activos están bien, que los pasivos están bien, que los resultados están bien y que los estados financieros están, porque usted sabe que puede tener el estado financiero impreso. Lo que quiere decir ahí en español es lo siguiente: usted agarró el estado financiero impreso, ¿verdad? Y usted fue a verificar si esos activos existen, si ese pasivo realmente está ahí, si hay una orden de compra, si realmente existió un contrato, si realmente recibimos un bien o un servicio que generó el pasivo, o si realmente los gastos fueron reconocidos a través del resultado, de los estados de resultados y los ingresos correctamente, conforme lo que vendimos, conforme lo que gastamos. Es decir, usted va a ir a verificar que lo que funcionó o lo que se trabajó en el proceso de los sistemas o el proceso del ejercicio, por decirlo de alguna manera, en todo el año, está conforme los estados financieros examinados y conforme físicamente, pues, los activos, los pasivos y el resultado obtenido. ¿Preguntas hasta el momento? No, pues, ahí estamos. Porque es bien grande. Aquí yo le voy a resumir, porque el proceso de auditoría financiera y de cumplimiento, cuando ya comienza a mencionar las cuentas que se revisaron, pues pueden ser varias. Por ejemplo, si usted revisó los activos, pues ahí va a haber un montón de cuentas contables, ¿verdad? Sí. Activos en general. Entonces, aquí en este párrafo se va a mencionar el número de cuenta, cómo se llama la cuenta, a cuánto asciende lo que revisó. Lo tiene que poner en números y letras. Solo le voy a explicar uno, porque lo demás es repetitivo. Solo lo que cambia es la cuenta, los montos y lo que identificó. Sí. Y como no se puede poner todo ahí, todos los cálculos, esta es una tabla resumen. Es decir, esta cuenta es de ingresos a través de recibos oficiales de caja. Entonces, ahí están todas las sucursales. ¿Lo miran ahí? Sí, Central, sí. Agropecuaria, León, Cabeza, Matagalpa, etcétera. Todos los departamentos tienen un número de recibo, ¿verdad? Un rango. Cuántos se emitieron, cuántos se anularon, cuánto es el total de recibos, ¿verdad? Cuánto asciende el monto. Y aquí hay una conciliación de ingresos depositados. O sea, este es un resumen. En el anexo, usted va a ir a detallar todos los recibos. Es decir, el recibo 1 por una cantidad de tantos miles de Córdoba. Es decir, en la central, por ejemplo. ¿Lo está viendo ahí? Sí. En el anexo usted va a hallar un cuadro o un informe donde va detallando cada recibo en el orden, el 1, el 2, el 3, el 4, que integra 22 millones.
y los depósitos que se hicieron que tengan relación para integrar los 22 millones. Es decir, que en los anexos usted va a tener un detalle de cada recibo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Por eso no lo puede poner aquí. Esta es una tabla de resumen. Y así por cada cuenta. Aquí dice que se revisó el 100% de las minutas de depósito con los recibos y ahí usted le pone los millones que simbolizan todos esos recibos. Sí, el estado del movimiento de la cuenta. Y por cuenta, miren, ahí lo va observando por cuenta. Aquí revisaron los ingresos. 12 millones, dice, y ahí están. Cada por banco, miren. Obviamente usted se va a ir a revisar la central y usted va a ir a revisar los estados de cuenta, cada depósito o número de referencia de minuta de depósito que vayan a integrar estos 4 millones, por ejemplo. Después ir al Banpro, después del BDF, después del BAC, para que sumen los 7 millones en la central del periodo que dice acá de los 6.052 recibos. No anexo, en el anexo 2 usted tiene que detallar cada uno, un montón de páginas, como comprenderá, ¿verdad? Sí. Ya la he visto esa. Y así todas las cuentas, no lo vamos a profundizar, pues ya le expliqué uno, ¿verdad? Sí, entonces, de hecho en los físicos que he visto eso es repetitivo, solo es un resumen. Repetitivo pero muy importante. Sí, claro. Entonces claro, ahí todo el alcance de lo revisado, ahí va los pasivos, igual se revisaron los proveedores, dice ahí, que el saldo inicial que los débitos, que los créditos, y usted fue a revisar ahí todo el porcentaje de los débitos, de los créditos, de los cheques y de los pagos, porque si es cuenta de pasivos, en el debe va a ir a revisar todos los pagos, y en el haber va a ir a revisar las órdenes de compra. Sí. Así es, ¿verdad? Y al final tiene que revisar, y después tiene que revisar los saldos y todo eso. Sí, que realmente haya entrado también, por lo menos en lo que son materias primas, las compras. Exactamente. Entrada bodega y todo el rollo. Sí. Y acta de aceptación del servicio para la calidad de los productos. Porque una cosa es la entrada bodega y otra cosa es que te haya recibido el producto con la calidad que yo te especifiqué. Sí. Bueno, entonces para seguir, vamos pasando todo lo que se revisó en el alcance. Como mira usted, pues bastante, depende de las cosas que tenga la empresa. Sí, y depende de la auditoría que se esté aplicando. Exactamente, aquí como es financiera y de cumplimiento, pues obviamente que van los ingresos, van los gastos, van los activos, van los pasivos, va el patrimonio, la utilidad, van conciliaciones bancarias, etcétera. Ahí está, ¿ven? Conciliaciones bancarias, no lo había visto, pero ya vio. Sí. Luego aquí esta es una conciliación de flujo de efectivo, creo yo, ¿verdad? Sí, ingresos, así es. Sí. Estilo flujo de efectivo, gastos operativos, compras, adquisiciones. Ahí fueron a revisar de seguro todos los procesos de contrataciones. Ahí se plantean conforme el cumplimiento. Entonces, una vez que terminó todo, si usted hubiese identificado, este es un ejemplo de una auditoría sin salvedad. O sea, una auditoría que no se encontró allá, que no se encontró recomendada. Más adelante en las próximas sesiones pues vamos a enseñarle y le vamos a presentar un informe de cómo se redactan los hallazgos y cómo se hacen, pues donde tiene 5 componentes, 6 si son necesarios, pero eso lo vemos en la próxima clase. Y al final se dice, así concluye la presente acta. Tiene que ponerle la hora, el día, el año, y que fue leída por los participantes, o sea, se las dio a leer, la encuentran conforme, la aprueban, la ratifican y se firman en los tantos necesarios, ¿va? No necesariamente tienen que ser 2, pueden ser los tantos necesarios, del mismo tenor e igual valor, o sea, firmas originales, uno de los cuales se entrega, en este caso, a la unidad auditada, a la entidad auditada o a la empresa, y el otro al expediente administrativo. ¿De quién? Pues de la auditoría. Y ahí firman todos los que mencionamos al inicio, Armando. Sí. Firman todos y cada uno. Cuando usted tenga la firma de todo esto, y aquí usted planteó un hallazgo, ese es su soporte, Armando. Si usted hubiera redactado eso y cada quien le dice que están conformes, aprueban, ratifican y firman, usted no necesita más pruebas porque ya basta y sobra.
O sea, ya después de la firma de esto, únicamente en casos excepcionales, que tal vez para desvanecer un hallazgo, un documento no se encontró y de pronto lo encontraron, se hace el análisis, la evaluación y entonces sí, se haría una adenda al acta, no una nueva, una adenda y donde se plantea de manera contundente que se acepta el documento soporte que pueda desvanecer un hallazgo, pero raramente pasa. ¿Alguna consulta, Armando? No, estamos bien. Ahí. Entonces, Armando, esta era la sesión número 3, ¿verdad? Usted, para tarea en casa que se le va a poner en la plataforma, usted va a elaborar con valor de 10 puntos un informe preliminar, se puede auxiliar de este, pero obviamente las personas no son los mismos, ¿verdad? Los cargos no son los mismos, los alcances de la auditoría no son los mismos, los numerales legales no son los mismos. Yo le recomendaría que se vaya con la constitución política en los casos de la información y todo eso. Los sistemas no se llaman iguales, ¿verdad? Los colaboradores no se llaman iguales, no tienen los mismos cargos. Entonces usted va a elaborar un informe que no sea tan extenso, pero que por lo menos en el ejercicio que usted haga, pues por lo menos ponga unas cuentas principales, que no sé, banco, por ejemplo, ingresos, gastos, donde usted pueda, no es necesario que sea real, pero por lo menos las cosas deben de cuadrar, Armando, ¿no? Por ejemplo, aquí, o sea, si usted revisó 1000 recibos, que son 10 millones, usted tiene que cuadrarlo, el informe. Ya que lo que diga aquí en el cuadro resumen, por ejemplo, es lo que dice acá. Ya, le vamos a poner un ejemplo. 38 millones 14.803.54. ¿Verdad? Aquí está, miren. 38 millones 800. Ya, pues que tenga coherencia. ¿Alguna consulta? Si no, pues damos por finalizada la sesión número 3 de los informes de auditoría, específicamente en el informe preliminar tan importante para soportar el informe final de auditoría, sobre todo cuando hay identificación de hallazgos o responsables de errores materiales. Si no hay consulta, pues damos por finalizada la sesión número 3. Luego de finalizar vamos a colgar la tarea que le acabo de mencionar. Pase buenas tardes.